Seguimos adelante en nuestro programa y ahora vamos a recibir a nuestro columnista Andrés Lablunda. Él es legislador porteño, nieto restituido, contador público, presidente de Colina Cava. Y hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Andrés, ¿Cómo lo iba a hacen? decir No me cambia el nombre otra vez. No te voy a cambiar el Hablando nombre. de identidades. Claro. Bueno. Bueno, gracias por la invitación y por permitirme esta columna, esta radio tan prestigiosa que nos llena de orgullo y estando con compañeros y compañeras. Muy bien. Bueno, tenés el micrófono. Bueno. A mí me gustaría hacerte por ahí Dale. una pregunta de cómo Sí. es tu historia, pero también es importante que vos, como es tu columna, hables de lo que quieras hablar. Bueno, como recién charlábamos, el testimonio creo que lo que vale en estos momentos, correrse un poco del discurso y entrar dentro, habitar el discurso, ¿no? Porque creo que yo recorro muchas escuelas y veo la importancia del testimonio en los chicos y cómo al testimoniar uno sobre su propia historia, deja de hacer historia y construye memoria, porque le pone el afecto, le pone el sentimiento, le pone carne, digamos. Entonces, la verdad. Realidad. Y la realidad, realidad. claro. Sí, la realidad, y que esto no es una cuestión del pasado, sino que es presente. Digamos, no es algo que está en el olvido, ni para mirarlo con nostalgia, sino que es hoy. Esto sucede hoy, porque nos sigue afectando hoy lo que sucedió hace 50 años. Bueno, venimos de una jornada esplendorosa, maravillosa en el día de ayer, histórica. Histórica porque a mi juicio consolida, vamos a decir para siempre, a la política de memoria, de verdad y justicia en la Argentina. Yo lo siento así, creo que el pueblo argentino estuvo a la altura de un embate negacionista feroz, de un discurso negacionista feroz. Y con este intento de querer volver a cambiar la historia o Sí. querer establecer Porque hay, un ellos, discurso paralelo. claro, y hoy charlaba en un colegio este tema, y el tema son los modelos a implantar. Porque este tipo de modelos, como el de Javier Milei o el de la propia dictadura, demandan políticas represivas. Entonces hay que mirarlo desde ahí. ¿Por qué políticas represivas? Negacionistas que intentan relegitimar el accionar represivo, porque necesitan implantar modelos de un tipo. De ajuste, de entrega, de industricidio, de endeudamiento, bueno, todas las cuestiones. Pero volviendo, no me voy a ir, me vuelvo a testimonio. Les cuento, bueno, ustedes ya saben, pero les digo a quienes nos están escuchando y viendo, yo tengo a mi papá desaparecido, Pedro Lablunda, y a mi mamá desaparecida, Mabel Lucia Fontana. Fuimos secuestrados en el año 77, cuando yo tenía 3 meses de edad. Mi mamá, Mabel Lucia Fontana, entrerriana, militante peronista, y que integró la organización Montoneros, y mi papá, abogado de Junín, peronista, y que también integró la organización Montoneros. Ellos se conocen en la clandestinidad, y al momento del secuestro estábamos viviendo en San Fernando, provincia de Buenos Aires, en la calle Constitución 1274. Hay una placa hoy en la puerta del edificio para el que quiera pasar y ver. Y desde ese día a mis padres no los vi nunca más. A mí me dejaron en un departamento de enfrente donde vivíamos en ese momento, en un Moisés. La familia que me recibe no tenía ningún dato mío, no sabía ni el nombre de mis padres, vivían justo en el departamento de enfrente. Estuve en el departamento donde fue el secuestro, pude reconstruir bastante de la historia. La familia que me recibe va a hacer los trámites, va a denunciar, digamos, el hecho a la comisaría. El comisario mismo le dice que policía de la provincia de Buenos Aires, obviamente cómplice con el ejército,
habían liberado la zona, con lo cual sabían perfectamente de lo que había sucedido la noche anterior en ese lugar. El comisario le dice, bueno, lo mejor que puede hacer con este niño es quedárselo, porque el destino puede ser trágico, así se lo dijo. Entonces esta familia el otro día va al Tribunal de Menores de San Isidro. Ahí lo recibe la jueza Ofelia Hex, fallecida hoy, que también participó en otras apropiaciones, como la de Marcela y Felipe Noble Herrera, y que no hace las averiguaciones que tiene que hacer. Yo leí el expediente, hizo una averiguación mínima, mandó un policía a buscar algunos testimonios en el barrio, ahí donde decía el secuestro, pero no investigó como debía investigar. Y hizo una adopción casi express, pero una adopción plena. La familia que me recibe me pone otro nombre, al mío porque no conocía mi nombre, y me pone Mauro Gabriel Cabral, que era el apellido del hombre que me crió, y Mauro Gabriel el nombre que me pone en el matrimonio. Es un matrimonio muy joven, de 20 años, muy jóvenes, que se encontraron con un niño después de un secuestro, ¿no? Esta familia decide adoptarme. Estuvimos un año ahí y al año nos fuimos a vivir a Mar del Plata. Me llevaron a Mar del Plata. Paralelamente mi familia había empezado mi familia biológica, paterna sobre todo. No sobre todo, la paterna, porque la materna no me buscó. Y les costó mucho saber dónde estaba porque no tenía ningún dato de mis padres, ¿no? Pues estaban clandestinos ellos. Yo nací en la maternidad Peralta Ramos, del Hospital Rivadavia, acá en la Ciudad de Buenos Aires. Parto por cesárea, obviamente era un parto controlado y con seguridad. Seguridad real sobre mis padres porque estaban siendo perseguidos. Como mi familia biológica había empezado la búsqueda, dan con el departamento, con el edificio donde había sido el secuestro, se entrevistan con el portero le dice que se habían llevado al matrimonio y que el niño había quedado. Entonces cuando le dice que el niño había quedado, empiezan a hacer las averiguaciones por la zona. Dan con la familia, un familiar de la familia que me había recibido, y les dice sí, que el niño lo habían recibido ellos, que el niño ahora estaba en Mar del Plata y que había sido una adopción. Entonces cuando le dicen que había sido una adopción, van al Tribunal de Menores y ahí se encuentra con la jueza, y la jueza no le quería mostrar el expediente. Entonces es ahí cuando van a pedir colaboración a las abuelas de Plaza de Mayo, a mi familia, y ahí las abuelas intervienen, año 84, y me dan el expediente y ahí sale toda la información. Entonces dicen dónde estoy viviendo, qué pasó, etcétera. Van a Mar del Plata y se realiza el encuentro de las dos familias, y las dos familias de común acuerdo deciden no contarme nada por distintos motivos. Primero porque la cuestión de la identidad no era un derecho. Ahí tenías ¿cuántos años, Andrés? 7. 7 años. 7 años, entonces es muy difícil, aparte del año 84, siempre hay que analizar en contexto para evaluar bien la situación. Claro. Año 84 era otro contexto, en relación más que todo al tema del derecho a la identidad. Se daba justo en paralelo un caso muy resonante de los mellizos Rayardo Tolosa, que había sido muy mediatizado, muy traumático para los niños. Entonces, bueno, ellos ahí como que definen no contarme nada y que siga viviendo con la familia de crianza, con la promesa de que con el pasar de los años o de los meses me iban a contar la verdad, y eso no sucedió. Pasaron los años, voy a sintetizarlo esto porque si no va a ir el tiempo. Recién me entero cuando yo tenía 20 años. Es decir, estuve toda mi vida con una identidad que no era la mía y con una familia que yo pensaba que era mi familia, que no lo era. Que la mamá que yo pensaba que era mi mamá no lo era, que el papá que yo pensaba que era mi papá no lo era, abuelos, tíos, primos. Todo un grupo familiar. ¿Tuviste hermanos en esa edad? Después tuve un hermano más chico, Martín, de 1 año y medio más chico, y posteriormente, 10 años después, una hermana de crianza, siempre de crianza. Así que yo
perdí un hermano y mi hermano perdió un hermano también, porque mi hermano de crianza tampoco sabía que yo era adoptado. Y me lo entero por una prima biológica mía que me iba a visitar periódicamente a Mar del Plata, que me la habían presentado como una prima lejana. Me enteró eso, mi prima me cuenta las dos cosas, que soy adoptado, el primer golpe más fuerte, el que más me dolió ahí, y que era hijo de desaparecidos. Yo sabía algo de los desaparecidos, no es como hoy, que se cuenta en el colegio, ¿no? Muy poco. Estaba esto, como decía Ana, por algo será, algo habrán hecho, todavía estaba impunidad, milico suelto. Bueno, un contexto de olvido y de impunidad y de silencio. Pero cuando mi prima me lo cuenta, yo dije, es verdad, porque yo dudaba, no era parecido a la familia que me estaba criando, no pensaba igual, otra manera de encarar la vida, totalmente distinta. Entonces, a partir de ese momento empecé la reconstrucción de la historia de mis padres y la reconstrucción de mi identidad, porque hasta ahí era Mauro Cabral. Entonces empecé todo un camino de construirme a mí mismo. Y bueno, fue un proceso que me llevó 10 años hasta que, bueno, a los 30 años ahí pude definitivamente recuperar mi nombre, definirme como Andrés y dejar de llamarme Mauro. Es un proceso muy doloroso, es un alumbramiento, es un volver a nacer, que implicó todo un proceso de reubicación de afectos, de reacomodo de lugares, con mucha culpa al principio, que me daba mucha culpa, porque esta familia que me crió no estaba vinculada a los militares ni nada, entonces se sentía que los traicionaba, ¿no? Después me fui de Mar del Plata, me vine acá en el 2002, y eso me ayudó mucho a tomar distancia, a resignificar todo ese pasado y a empezar a darle entidad a Andrés, porque Andrés tuvo solamente 3 meses y después fue Mauro. Entonces es un proceso que me llevó 10 años, como les decía, de mucho trabajo, de mucho laburo interno sobre todo, de construir toda una vida, ¿no? Porque uno a los 20 años tiene una vida proyectada, armada, y fue a replantearme todo, y fui muy a fondo. Fui a fondo. A fondo es que me replanteé todo. Hasta hoy me charlaba en un colegio, me decían, ¿te cambiaste el club de fútbol? Sí, me cambiaste el club de fútbol. Los chicos, no, pero buena pregunta, No, claro, pero hay que cambiarse el club de fútbol, ¿eh? Sí, exactamente, tal cual. No es joda, ¿eh? No, un país futbolero como Argentina. No. Es de lo más constitutivo que tiene. Uno que si te encanta hablar de fútbol. Es cierto. No es joda. Los chicos hacen unas preguntas Sí, extraordinarias, ¿eh? Porque se Por corren eso del te sentido común, desubican ¿vale? ¿Qué cosa? Sí. Es lo que, viste, en la película dice la pasión. Las pasiones, claro. Que no cambia. Claro, ¿cómo se para cambiar pasiones? Y bueno, de todo. yo lo que hice es, cuando hice el reseteo, porque es como resetear una computadora, algo así para que se entienda, ¿no? Disculpen la asociación con algo no humano, pero es un reseteo donde revés todo. Y Andrés, ¿y ahora tenés relación con...? Tengo una relación con un hermano de crianza, que me lleva 1 año y medio, que es el que pudo comprender, entender y a su manera acompañarme, y no así con quienes fueron mis padres de crianza. Tuve un corte como de 7 años, 8 años, y después volví intentando reconstruir desde otro lugar y no se pudo, no me hacía bien, no. Y no es por... Yo miren, cuando tomo la decisión de recuperar mi nombre, hice un acto público en San Fernando. No es que tomé la decisión en la cocina de mi casa ni en el baño de mi casa, sino que lo hice en un acto público y argumenté por qué lo cambiaba, por qué recuperaba mi nombre. Entonces yo dije claramente que no era en contra de Mauro, que hoy habita en mí Mauro, sigue habitando. Y tampoco era en contra de la familia que me crió, de la cual no guardo ni rencor ni odio, como dijo Néstor.
Era a favor de mi identidad, de mi historia y del respeto al deseo de mis padres de llamarme Andrés y de ubicarme yo en un árbol genealógico que es el que me corresponde. En un momento me habían dicho, qué bueno, tenés 2 papás, 2 mamás. Apenas me enteré de mi historia. Y con el tiempo me di cuenta que eso es una locura. Uno tiene un papá y una mamá, y después tenés quienes te criaron y te dieron lo mejor de su lugar, pero a la vez te mintieron. Y después entendés que la mentira no convive con el amor. Si hay verdadero amor, no hay lugar a la mentira. Y ahí hubo mentira. Hicieron lo que pudieron, hicieron lo que pudieron. Yo los entiendo a ellos como víctima también de la dictadura, pero a los niños hay que decirle la verdad. Ahora le voy a repreguntar lo que él le preguntó a Ana. Sí, dale. Bueno. ¿Cómo haces, digamos, para transmitirlo a tus hijos? Y yo tengo una hija de 9 años la realidad es que me cuesta mucho, por eso le preguntaba a Ana cómo hacía. Me cuesta porque yo hoy en un colegio, estaba en un colegio y me hicieron una pregunta similar y me quebré porque yo al colegio de mi hija no puedo ir a contar la historia teniéndola ella enfrente. Primero porque sé que se va a incomodar. Y segundo que no voy a tener la fuerza para hacerlo. Así porque me resulta tan densa la historia que va a cuentagotas. Entonces cuando ella va preguntando, demás. Hubo un hecho que cuando ella tenía 5 años, por ejemplo, cuando puse una de las tantas veces que puse la placa en el edificio donde fue el secuestro de mis padres, porque me la sacaron varias veces, y ahora ya la puse definitiva en la pared, yo fui con ella y ella lloró un montón ese día, lloró. Es decir, hay cosas que no se transmiten por la razón y los niños la perciben de otro lugar. Y yo quedé muy impactado de eso, entonces ella ahora cuando ve los pañuelos y demás se va acercando, pero dejé más que ella vaya preguntando y yo ir diciéndole cuando ella pregunte. Sí, obviamente ella va escuchando, va viendo. En el colegio el otro día armó el pañuelo, lo colgó. Pero si yo voy y le digo, siento como que hay rechazo. ¿Sabes qué? Siento que es tanto el dolor que hay vivo aún que ella lo percibe. Yo lo racionalizo y como un adulto se escuda y le da para adelante y va, pero ese dolor está ahí y los niños lo perciben, ¿viste? Entonces yo siento que ese dolor está, entonces tengo que buscarle la forma de ir acompañándola a ella con sus tiempos. Ella lleva el nombre de su abuela aparte. Mi mamá se llamaba Mabel Lucía y yo le puse Lucía por su abuela. Entonces, hermoso nombre de Luz. Y yo vuelvo a lo mismo que hablábamos con Anita, y necesitamos tiempo, ¿no? Me parece que hubo mucho tiempo en vos donde no supiste. Y ella ahora tiene 9 y vos a los 7 no te dijeron. Quizás hubo la oportunidad de que vos supieras antes, despacito, o de alguna otra manera, y que no pasaran 20 o 19 años para y quizás hasta hoy, si no era por mi prima que como contaba, Andrés, quizás seguía hasta hoy si ella no rompía ese pacto. Y seguramente Lucía necesita lo mismo, ¿no? Ir madurando esta seguramente, idea. Buen análisis. Y bueno, acompañar me parece que es lo que van a ir necesitando los dos, ¿no? En ese vínculo. Así es. Papá y niña. Y niña. Muy bien. Qué difícil es seguir, ¿no? Entrevistando y conociendo estas historias dolorosísimas, ¿no? Tanto la de Ana como la tuya. Sí, lleva a mí el dolor más grande fue primero no saber quién era y después la ausencia, ¿no? de mis padres. Y no poder hacer el duelo porque yo no sé dónde están mis padres. Y me duele cuando mi hija no tiene sus abuelos a donde llevarle una flor. Entonces ahí me pega, por eso cuando hablamos de mi hija me pega doble, porque, la pucha. El otro día cuando escuchaba a una hija de desaparecidos, que dejaba de ser hija de desaparecidos para ser hija de asesinados por los cuerpos que encontraron en Córdoba, digo, bueno, a mí me gustaría eso,
dejar de ser un hijo desaparecido para ser un hijo asesinado durante la dictadura y poder cerrar, entender, hacer un duelo, hacer el duelo de esa etapa. Y ahí, bueno, sí nos vamos a reconciliar. Cuando aparezcan todos los nietos, cuando sepamos el destino de todos los desaparecidos y cuando se cierre el proceso de investigación y sean condenados todos los militares. Es así. Si no, no hay olvido, no hay olvido ni perdón. Es así, eso es así. Bueno, se nos fue el programa, te agradecemos mucho. No, gracias por la columna, fue muy autorreferencial la columna. No, está muy bien. Justamente es el momento. Especial, un momento. Y bueno, y está muy bien esto que venimos viendo en todo este mes, ¿no? Donde hay tantos pibes que nos dan esperanza, hubo tanto arte, sí, hubo tanto... yo le digo, los chicos, yo recuerdo mucho las escuelas, privadas y públicas, y es impresionante el nivel de conciencia que hay. Sí. La verdad que sí, eso fue... Y lo vimos en la calle y lo vamos a seguir viendo, y el protagonismo que va a tener esta generación que viene, que tiene hoy entre 15, 12 y 18 años, es impresionante. Bueno, le pedimos un poquito de disculpa a Gonzalo, que nos debe estar esperando detrás del vidrio. Y bueno, Sara va a leer un fragmento y ya nos vamos hasta el próximo miércoles en la Caja de Pandora. Vamos. Les voy a leer una poesía de José Martí. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, monte soy. Yo sé los nombres extraños de las yerbas y las flores, y de mortales engaños y de sublimes dolores. Yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza los rayos de lumbre pura de la divina belleza, alas nacer vi en los hombros de las mujeres hermosas y salir de los escombros volando las mariposas. He visto vivir a un hombre con el puñal al costado, sin decir jamás el nombre de aquella que lo ha matado. Rápida como un reflejo, 2 veces vi el alma, 2, cuando murió el pobre viejo, cuando ella me dijo adiós. Temblé una vez en la reja, a la entrada de la viña, cuando la bárbara abeja picó en la frente a mi niña. Gocé una vez de tal suerte, que gocé cual nunca, cuando la sentencia de mi muerte leyó el alcalde llorando. Oigo un suspiro a través de las tierras y la mar, y no es un suspiro, es que mi hijo va a despertar. Si dicen que del joyero tomé la joya mejor, tomo a un amigo sincero y pongo a un lado el amor. Yo he visto el águila herida volar al azul sereno y morir en su guarida la víbora del veneno. Yo sé bien que cuando el mundo cede lívido el descanso, sobre el silencio profundo murmura el arroyo manso. Yo he puesto la mano osada, de horror y júbilo yerta, sobre la estrella apagada que cayó frente a mi puerta. Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno